Aquí les dejo las entrevistas y el resultado de esa conversación con cada uno de los candidatos, donde hablamos de inteligencia artificial, de desempleo, de reformas laborales, de temas de educación y cuáles son los planes que ellos tienen para poder potenciar la pequeña y mediana empresa, el emprendimiento, los empresarios y en general todo lo que genera sostenibilidad para la ciudad. Bueno, buenos días a todos. Aquí, muchas gracias. ¿Qué más, Carlos Fernando? ¿Cómo va todo? Muy bien, Mauricio. Muchas gracias por habernos invitado a esto. Interesante que hablemos de este tema que es fundamental para Bogotá, hablar de los temas de emprendimiento y de cómo logramos esta ciudad, innovación y cambiar un poco esa expectativa que tienen los jóvenes en nuestra ciudad, que quieren irse muchos de Bogotá porque no ven oportunidades. Oiga, Carlos Fernando, de verdad que primero quiero arrancar yo agradeciéndole que usted fue el primero que se montó en este barco. Eso muestra que la juventud y el emprendimiento y todos los temas económicos son fundamentales para usted. Y ahí viene mi primera, la idea es hacer un conversatorio abierto. Esto no está preparado tipo debate, ni la idea es entrar en temas políticos, sino más saber, Carlos Fernando, qué piensa. O sea, Carlos Fernando, ¿en qué está? Quiero que me cuente un poquito cómo ve, qué tan importante es el desarrollo económico, qué tan importante es el emprendimiento y sobre todo qué tan importantes son los jóvenes dentro de su plan de gobierno y dentro de lo que puede ser la sostenibilidad de largo plazo de Bogotá. Bueno, Mauricio, mire, para mí es realmente la clave del futuro de Bogotá. ¿Cómo logramos que esta ciudad le permita a los jóvenes desarrollar un proyecto de vida conectado con sus aspiraciones, pero también conectado con la posibilidad de tener ingresos? Yo creo que ahí está la clave del futuro de Bogotá. Si no logramos construir una ciudad que le permita a los jóvenes sentir que aquí van a poder tener una oportunidad de construir un proyecto de vida, estamos jodidos. Estamos jodidos. Ahí está la clave para mí. Y eso requiere muchas cosas. Hay quienes creen que eso tiene que ver, por ejemplo, solamente con lo que ofrece la ciudad en términos urbanos, una ciudad de buena calidad de vida. Y claro que eso es importantísimo, que un joven sienta que aquí va a poder tener la posibilidad de desarrollar no solamente su vida profesional, construir un emprendimiento, sino también tener acceso a una cantidad de oferta que se espera de una ciudad como Bogotá, oferta en términos de entretenimiento, de espacio público, de cultura, gastronomía, de espacios, digamos, que tienen una relevancia en términos ambientales importantes. Eso clave, pero insuficiente. Tenemos que ver cómo articulamos como ciudad una política que permita desarrollar ese potencial, que garantice, por ejemplo, que la ciudad entiende lo que implica para un joven si quiere hacer empresa, qué retos va a enfrentar, qué dificultades, qué riesgos va a tener y cómo la ciudad puede ayudarle a ese joven a enfrentar esos riesgos. Claro, la ciudad tiene una limitante. Hay un escenario económico nacional y particularmente ahorita lo vivimos, ¿no? Que genera Sí, ahora le vamos a dar doble clic a eso. un contexto, ¿no? Entonces tiene muchas limitantes, pero la ciudad sí puede tomar decisiones, decisiones que tienen que ver cómo articulamos, por ejemplo, el sector privado con la academia en Bogotá y cómo el gobierno juega un rol articulador para conectar los dos, no solamente lo que tiene que ver con algo pues evidente y es cómo trabajamos en innovación, cómo logramos conectar la investigación de parte de los centros de pensamiento con lo que están haciendo las empresas también en innovación y en investigación, sino también cómo formamos el capital que se requiere para enfrentar ese reto, el capital humano, cómo logramos conectar el sistema educativo con los cambios que vienen en la economía y que queremos que vengan también en la ciudad, porque no podemos, digamos, creo yo, ser un poquito como entregados a decir, no, es que se nos viene una cosa encima y asustarnos. Al contrario, qué bueno que se viene eso, preparémonos para eso, para aprovechar las oportunidades que vienen y cómo logramos que esa nueva economía, esa transformación que estamos teniendo, se convierta en una oportunidad para esa Bogotá que queremos desarrollar y no en un tsunami que viene a acabarnos, básicamente. Oiga, verdad es a puño. Yo creo que, aunque sí estoy de acuerdo en el contexto nacional, sí creo que el motor económico local puede ser un driver importante. Lo hemos visto en muchas ciudades del mundo. Yo creo que un ejemplo claro es Miami. ¿Usted se acuerda pues que el gobernador cambió todos los temas tributarios de la Florida? Obviamente, pues lo podía hacer. Y atrajo una cantidad de inversión salvaje. La mayor parte de fondos de inversión que estaban en Nueva York por temas de impuestos empezaron a migrar a Miami, y una ciudad que era puro ocio empezó a ser una ciudad con un desarrollo de negocio impresionante. Y así hemos visto millones de ejemplos. Yo creo que importantísimo es entender
qué ha pensado Carlos Fernando de cómo, qué iniciativas, qué cosas podemos hacer diferentes? Porque si seguimos en el mismo loop, vamos a estar como el ratoncito dando vueltas, pues si nos salimos realmente vamos a poder llegar a donde queremos llegar. ¿Qué vamos a hacer distinto? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese que va, mejor dicho, no lo típico de siempre, sino Carlos Fernando, qué propone que sea distinto? Mire, Mauricio, uno es, digamos, o sea, todo el mundo habla de cómo cambiamos el sistema tributario para atraer inversión en Bogotá y promover el desarrollo empresarial. Yo le digo una cosa, para mí es clave entender que en Bogotá, en el país, pero Bogotá puede hacer muchas cosas frente a eso, hay una cantidad de desincentivos a apostarle a crear empresa. Hay una cantidad de obstáculos. Hay en cierta forma incentivos a la informalidad en Bogotá. Yo quiero cambiar eso. Yo quiero trabajar desde el distrito para que quien le apuesta a crear empresa va a tener un apoyo, un acompañamiento, facilidades. Eso para mí es clave y particularmente en el contexto nacional es clave. Es cómo logramos demostrar que para la Bogotá la generación de empresa, la generación de riqueza a partir del emprendimiento es el motor del desarrollo. Y el Estado se pone en la tarea de ver cómo le ayuda y no cómo lo bloquea, cómo lo impide, cómo lo frena. Entonces, eso para mí es clave. Ahora, hay iniciativas concretas que creemos que pueden ayudar mucho en eso, aparte de los temas tributarios. Uno es que concretemos el distrito de ciencia, tecnología e innovación en Bogotá. Usted sabe que Bogotá tiene, digamos, la mayoría de empresas, más del 30% de las empresas están en Bogotá, las startups más del 60% en Bogotá. Es la ciudad realmente de la innovación. Medellín se ha vendido como la ciudad de la innovación, porque allá tienen Ruta N y le han apostado un poco a un discurso y a una estrategia, digamos, de visibilidad de la ciudad a punta de eso. Pero realmente donde hay innovación es en Bogotá, pero no nos articulamos bien y no aprovechamos el potencial que tenemos. Aquí hay 120 universidades en Bogotá. Buena parte de las mejores universidades del país están en Bogotá, pero no hay unos espacios y unos escenarios donde puedan articularse bien y el Estado no ha aprovechado esos espacios. La Cámara de Comercio juega un rol importantísimo, Conect Bogotá juega un rol importantísimo. Y en ese escenario del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación podemos lograr que se genere una articulación que hoy no existe, que conecta a todos sus actores y desarrolle ese potencial. Oye, Carlos Fernando, pero si realmente, o sea, si realmente uno hace una encuesta en los jóvenes, hablando de las universidades, yo voy a muchas conferencias y se repletan, no necesariamente porque vaya a hablar de grandes innovaciones, sino porque va a hablar de emprendimiento. Uno les pregunta y todos quieren ser emprendedores. Es parte del nuevo ADN, además, que se ha creado en el mundo y es una realidad. Yo me pregunto por qué no crear, digamos, y además emprendimiento es cualquier cosa, ¿no? Es que la gente piensa que emprendimiento es solamente una app que genera, no, emprendimiento es punto de empanadas, es cualquier negocio que esté arrancando, emprender es arrancar y ese es básicamente el concepto. Entonces, ¿cómo hacemos para que desde la alcaldía pueda haber realmente, no sé si sea una secretaría, no sé qué ha pensado en ese sentido, que se preocupe y piense única y exclusivamente en eso, que hoy en día es el motor de lo que quiere ser todo el mundo? Vamos a crear, Mauricio, un sistema distrital de apoyo al emprendimiento y eso tendrá presencia en las localidades. ¿Y cuál es la idea? Es que usted sabe más que nadie eso. Un emprendedor, una persona que decide, sí, como usted dice, puede ser que se le ocurrió una idea extraordinaria con una aplicación porque tiene la posibilidad, o puede ser que quiere montar un negocio en su barrio específico de venta de algo, requiere de un apoyo que le ayude a ver si la idea, digamos, en el proceso de ideación se están cometiendo errores y eventualmente no está viendo cosas que debería haber. Un apoyo de parte de expertos que le ayuden a ese joven o a esa persona a entender si la idea que tiene problemas. Y ya después en cómo desarrollarla. Entonces, tener un apoyo de parte de expertos que estén desde el distrito en el sistema distrital apoyándolo es clave. Pero además yo quiero hacer otra cosa. Quiero proponerle, digamos, a personas como ustedes, eso es cómo logramos tener espacios donde personas que han sido exitosas en la creación de emprendimientos, que cayeron, que fracasaron una, dos, tres, cuatro, cinco veces y finalmente les sonó la flauta, se sientan con esos jóvenes a contarles su historia, a que los jóvenes también conecten con ellos y vea, pues es que este man no arrancó y logró de un totazo lo que ha logrado. El tipo se equivocó cuatro o cinco veces, tuvo estos problemas, se enfrentó a estos retos, corrigió y eso le permitió tomar mejores decisiones a la hora de sacar pues el proyecto adelante. Entonces, para mí va a ser clave un apoyo técnico, pero también una conversación, porque pues como decíamos, Bogotá es una ciudad que ha innovado, que tiene una cantidad de proyectos extraordinarios de emprendimiento, pero sería buenísimo compartir eso y conectarse. Yo me imagino a tener personas como Simón Borrero hablando con jóvenes emprendedores, a ver, oiga, ¿usted cómo lo está pensando?
qué ideas tiene, me parece chévere esta, yo me equivoqué cuando arranqué con esta, en fin, eso para mí sería clave. Oigan, llegando como a temas, digamos, un poquito más avanzados en este aspecto, una de las cosas que a mí me preocupa de fondo y que quiero conocer su opinión, y aquí de pronto más la de Carlos Fernando más que del componente político, es, vemos, digamos, como usted bien decía, una disyuntiva entre lo que tendría que ser la promoción de este tipo de actividades y lo que está pensando el gobierno nacional a través de una reforma laboral que pues deja muchas inquietudes, ¿cierto? Casi que pone a los emprendedores y a los empresarios en términos generales, repito, desde una tienda de barrio hasta como si fuéramos los malos de la película, ¿no? En el buen sentido de la palabra. ¿Qué opina Carlos Fernando de esta reforma? ¿Qué opina Carlos Fernando de cómo lo está haciendo el gobierno? ¿Qué opina Carlos Fernando de qué tenemos que hacer desde Bogotá para hacerlo distinto? Pues mire, Mauricio, yo sí creo que y me han alertado muchos, y estamos trabajando además en una evaluación para tratar de aterrizar cifras específicas en Bogotá de qué impacto tendría esa reforma laboral en Bogotá. Porque sí es vista desde una perspectiva, como usted lo menciona, más de ver cómo se ponen trabas al sector privado, más de ver como que el malo de la película es el que genera riqueza, como un enfoque dedicado supuestamente a redistribuir y no a generar riqueza que después se pueda distribuir, digámoslo así. Entonces me parece que esa es una equivocación del espíritu de esa reforma y además que se desconecta de cosas importantes. Yo he mencionado en muchos debates, Mauricio, pues las oportunidades que tiene, por ejemplo, la transformación que se nos viene en términos económicos por cuenta de la inteligencia artificial. Y he dicho el tema, por ejemplo, de que hoy uno conoce una cantidad de empleos, digamos, que están en temas operativos, administrativos, que van a desaparecer en cuestión de 6 o 7 Esa es años. una verdad. Mire, eso es lo más, mejor dicho, la principal amenaza del mundo hoy en día es lo que va a pasar con esa, yo creo que va a ser una crisis social salvaje. Cuéntenos un poco más de eso. Por ejemplo, a mí me decían en reuniones con gente que trabaja en el sector financiero, entonces decían a uno, en 5 o 6 años es muy posible que no haya cajeros, ya eso se acabó, no va a haber cajeros en los bancos. Y si uno mira, digamos, en muchos sectores, esas labores administrativas y operativas van a desaparecer. Entonces, en Bogotá, pues hay cálculos que dicen que 1 de cada 4 empleos actuales ya no van a estar en el 2030. Entonces, si uno se queda quieto, si uno no hace nada, va a ser lo que usted dice, una masacre, en cierta forma, una crisis social, una masacre laboral. Pero si uno se monta en eso desde ya y uno dice, venga, estamos atrasados ya estamos atrasados, pero si empezamos a hacer un ejercicio que nos permite identificar cómo podemos aprovechar eso para aumentar la productividad, porque estoy seguro que con la inteligencia artificial se puede aumentar la productividad laboral pues hay estudios que hablan de 40%. Si uno se monta en eso, en ver, bueno, ¿qué tenemos que hacer con las universidades? ¿Qué tenemos que hacer no solamente pensando en formación universitaria, sino técnica, tecnológica, en cursos cortos, una cantidad de cosas que se puede hacer para preparar a la gente en todo lo que tiene que ver con desarrollo en la nube, con todo lo que tiene que ver con programación, con ciberseguridad, con blockchain, con todo eso, dedicarnos a eso y ver cómo conectamos digamos, esa demanda que va a surgir con una oferta en educación e información para que eso le permita al sector privado montarse en eso, me parece clave. Ahora, yo digo que ahí también hay un reto complejo, y es que, y usted sabe más que yo de esto, la inteligencia artificial se nutre de los datos, ¿no? De datos y de la información que existe y que se genera en la sociedad y que hoy a través de las redes, digamos, de tecnología, se divulga y está, digamos, al servicio de todos. Y esa información tiene también unos sesgos, ¿no? Hoy, porque pues surge de lo que nosotros manejamos, ¿no? Sí, sí. Los sesgos pueden llevar a tomar decisiones complejas y hay que prepararnos. Por eso es importante también hablar de ética en la inteligencia artificial, en cómo, por ejemplo, en un proceso de selección, no vamos a enfrentar el reto de que por cuenta de esos sesgos, el proceso de selección termine favoreciendo más a un hombre blanco, formado en tales universidades, etcétera, digamos. Entonces, somos una sociedad machista y eso está ahí metido en nuestro ADN, infortunadamente, y tenemos que romper y ver cómo pues aprovechamos lo que significa la oportunidad de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta esos riesgos que están ahí y cómo los controlamos, ¿no? Pero yo creo que la clave es que Bogotá entienda que eso se vino, ese es un tsunami que viene, no hay nada que hacer, o bien nos preparamos para enfrentarlo y aprovecharlo y montarnos en la ola que significa eso y aprovechar esa ola para un impulso grande, o bien nos dejamos llevar por completo por esa ola.
Oye, Carlos Fernando, hablando un poquito de equidad de género, ¿qué tiene pensado en este sentido? Para mí, digamos, pues, y eso está, y hablo del campo que a mí me compete, siempre que hay equidad de género a las empresas le va mejor, o a cualquier, digamos, negocio le va mejor, porque pues, las mujeres tienen unos atributos absolutamente espectaculares, yo creo que inclusive son mejores que nosotros. ¿Qué tiene pensado Carlos Fernando para poder, no sé, ayudar Nosotros hemos tenido eso como propósito y en las compañías nuestras hemos tratado de generar el tema de equidad. Creo que hoy estamos muy, muy cerquita. Si no es que ya estamos por encima en más mujeres. Pero yo creo que al final del día es igualdad de condiciones, ¿no? Igualdad de oportunidades. Pero eso arranca, Mauricio, desde muy niños, desde el principio de la formación escolar. En nuestra sociedad todavía hay como una especie de barrera a que las niñas se les permita o se les promueva que se interesen, por ejemplo, por temas que tradicionalmente no se les promovía que participaran en estudiar temas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, todos esos temas del STEM. No, en nuestra sociedad un poco como que eso no era para niñas. Y eso todavía uno va a los colegios y está ahí, está ahí. Entonces hay que romper eso, hay que desde ahí llegar a promover que acabemos un poco con esos como sesgos que tenemos como sociedad y les permitamos encarrilarse en todo tipo de carreras y promovamos que se encarrilen en ese tipo de carreras, que eso es importante. Eso por una parte. Segundo, otro tema es que las mujeres tienen más dificultades para acceder, por ejemplo, a la educación superior, tienen más barreras, muchas veces por diferentes cosas. Entonces, si uno mira, digamos, la transición de educación media a la superior, hay unas barreras grandísimas, digamos, se va formando como una pirámide. Entonces entran 100 personas, o salen 100 personas de la educación media, pero solo 50 llegan a la educación superior. Si uno mira el sector público, son solo 40. Y las mujeres van teniendo barreras, salen porque tienen que cumplir labores en el hogar, porque sus familias le ponen otras tareas, el que va a conseguir después empleo va a ser el hombre, entonces es el que promueven que vaya y estudie, o sea, ahí hay que actuar. Y por eso a mí me gusta el programa de Claudia López actual que se llama Jóvenes a la U, porque está priorizando mujeres, no solo para mujeres, pero da un impulso adicional a las mujeres y la mayoría, más del 63% de quienes están siendo beneficiados por esas becas, que es con universidades públicas y privadas, sean mujeres. Entonces hay que intervenir aún más que eso y garantizar que más mujeres puedan acceder a la educación superior. Y hay otros temas que se están haciendo que a mí me gustan también, el sistema digital de cuidado. Bueno, no, una cosa que me parece importante mencionar, eso de jóvenes a la U es bueno, pero tiene un problema, y es que está, digamos, llevando a jóvenes a los cupos existentes. Y necesitamos ampliar la capacidad del sistema educativo en superior, universitaria, técnica y tecnológica. Y ese programa no lo está haciendo. Ahí sí nos toca sentarnos con las universidades, con la universidad distrital obviamente, pero con privadas también, a decir, venga, Bogotá necesita ampliar su oferta y ampliarla en aquellos temas en los que van a ser relevantes para la revolución que se nos viene por cuenta de la inteligencia artificial particularmente. Entonces, ¿cómo nos sentamos con universidades para generar programas que sean cortos muchas veces, técnicos, tecnológicos, que le apunten a eso y que promovamos ahí la entrada de mujeres? Y lo otro que le quería mencionar es el tema del sistema estatal de cuidado. Ese sistema busca romper esa desigualdad que ha habido en el hogar. Eso se refleja en la posibilidad de conseguir un empleo, en generar un emprendimiento, en estudiar, en hacer política. Digamos, muchas mujeres no hacen política por las labores en el hogar que tienen, ¿no? Entonces, en todos los escenarios de nuestra sociedad, en dedicarse, por ejemplo, a una actividad deportiva de alto rendimiento, en mil cosas, las mujeres tienen dificultades en el entretenimiento, en la cultura, artistas, todos tienen, digamos, en nuestra sociedad una carga desigual en el hogar sobre la mujer que impide que puedan meterse, digamos, a desarrollar su proyecto de vida. Entonces, ese sistema me gusta, es muy limitado, hay que decirlo, tiene apenas 20 personas del cuidado, la oferta es muy buena, pero muy precaria. Tenemos que multiplicarlo y lograr que muchas más mujeres en Bogotá reciban un apoyo, un acompañamiento que les permita formarse, que les permita acceder a una oferta eventualmente de capacitación en temas que tengan que ver con lo que queremos sea, digamos, el espacio donde participen activamente en la economía en los próximos años, y yo voy a apostar a fortalecer eso. Oiga, Carlos Fernando, entrando en temas poco más, digamos, bueno, no sé cómo decirlo, pero la realidad es que los jóvenes no quieren los políticos. Esa es una verdad, 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 verdad. Y, y estamos viendo en el mundo, ¿no? En términos generales, no quieren los políticos por N número de razones. Yo quiero
que nos cuente rápido, Carlos Fernando, por qué usted es distinto. O sea, es decir, ¿por qué nosotros como jóvenes, como emprendedores, tenemos que confiar, porque nos han contado tantas historias que no han pasado? ¿Por qué confiar en Carlos Fernando Galán? Pues Mauricio, mire, yo he hecho una carrera un poco distinta políticamente hablando. eh, pues más allá de que he ocupado cargos, he tratado de demostrar que mi visión de la política es, yo creo que hay que cambiarla para que la gente vuelva a creer en ella. Y ese cambio, ¿por dónde pasa? Por ejemplo, la política se volvió una guerra permanente. O sea, al otro lo graduamos, a que piense distinto, lo graduamos de enemigo y hay que destruirlo, De acuerdo. como sea. Y yo creo que eso puede ser atractivo para las barras bravas de un sector, pero a la democracia no le ayuda, porque yo creo que en la sociedad los problemas no se enfrentan con soluciones que son blanco o negro, es con matices. Y yo he buscado demostrar eso con hechos. Hace 4 años, por ejemplo, yo hice un ejercicio que creo que no tiene precedentes en la política colombiana, por lo menos. Y es que yo me estaba enfrentando a 3 candidatos que tenían sus defectos, sus virtudes. Y yo llegué y dije, venga, yo he dicho que la política tiene que tener la capacidad de reconocer ideas independientemente de donde vengan. Y lo hice con hechos. Entonces cogí, por ejemplo, el programa de Claudia López, cogí el programa de Miguel Uribe, cogí el programa de Holman Morris y dije, mire, esta propuesta de Holman o de Miguel no la tengo yo, no la incluí yo y me parece extraordinaria. Yo he debido incluirla, pero le reconozco que no la incluí y él sí lo hizo. Voy a hacer publicidad pagada, pagando en redes sociales, pauta, donde yo de mi campaña pago eso diciendo, mire, esta propuesta de Miguel Uribe me pareció buenísima. Si yo llego, la voy a incluir en mi programa de gobierno. Y es buscando demostrarle al ciudadano que se puede hacer una política distinta, que cuando hacemos una política que tenga la capacidad de reconocer errores propios, aciertos de los demás, construimos confianza. Construimos confianza, porque parte de la falta de credibilidad en los políticos es esa, es que un político nunca reconoce sus errores, siempre cree que se las sabe todas, destruye o busca destruir al contradictor, y uno se pone desde el punto de vista de un joven que dice, venga, a mí lo que me interesa es que me resuelvan los problemas, que me digan la verdad, que no me incumplan, que eso es otro tema. A mí, le cuento una anécdota, hace unas semanas se me acercó un vendedor informal en la séptima con Jiménez, y se me acercó y me empezó a decir, me empezó a hacer así con la mano, ¿no? Entonces yo pensé, este tipo me reconoció, o está pensando, ¿dónde he visto a este man? En algún lado lo he visto. Y no, el tipo tenía clarísimo quién era yo, sino que estaba pensando qué decirme y no me saludó, sino me dijo, ¿sabe por qué perdió? Así, esa fue la frase con la que me habló. No me dijo, ¿qué hubo? Buenos días, nada. ¿Sabe por qué perdió? Yo dije, ¿por qué? Me dijo, porque usted dijo demasiado. Dijo la verdad, dijo demasiado. A veces no hay que decir la verdad. Eso me golpeó, pero yo creo que al contrario, para recuperar la confianza de los jóvenes, hay que decir la verdad. Que un joven sepa Sí, a qué se atiene con uno. Que uno no le prometa cosas que no le va a cumplir. Si uno le dice, mire, por ejemplo, estamos hablando de un tema de tarifa cero ahorita, para los estudiantes, ¿no? Y hay esa sí, discusión, sí, lo he bajar visto. el sistema de transporte. Yo creo que hay que llegar allá, pero eso es un proceso. Eso toma tiempo, hay que decir dónde sale la Sí, plata. porque se quiebra el sistema de transporte. Es que No, todo, pues todo claro, suena tan fácil, pero vaya y hágalo, ¿no? es fácil Oiga, en campaña decir cosas que uno no va a cumplir porque no va a llegar. y hablando de platica, que al final del día ese es el gran issue, pues que desafortunadamente no estamos en países donde sobre, sino al contrario, para todo lo que hay que hacer, estamos rezagados. Oye, yo oigo a todos y hablan y los oigo presupuesto para seguridad que me parece fundamental, presupuesto para la educación que me parece el más importante de todos, pero nunca oigo un presupuesto para el desarrollo económico de la ciudad. Nunca. Es decir, nunca, no he oído el primero que diga, ¿sabe qué? Yo le voy a meter. Porque es que al final del día, ¿con qué se paga la educación? ¿Con qué se paga el transporte? ¿Con qué se paga la seguridad? Con platica. O sea, eso es haciendo la tarea. ¿Qué va a hacer Carlos Fernando Galán en ese sentido? Y primero hay que articular mejor los actores que hay en el distrito. La Secretaría de Desarrollo Económico hace algunas cosas, pero hay otras entidades que están jugando un rol muy importante ahí. Hay que articularlas bien. Y eso para mí, digamos, es realmente el camino para aumentar los recursos para los demás sectores, es apostarle al desarrollo económico. Es decir, si logramos Claro, invertir en desarrollo económico y generar mayor desarrollo económico, vamos a tener recursos para poder invertir más en seguridad, en movilidad, en infraestructura, en todas las cosas. Entonces, esa prioridad la tenemos. Claro, vamos a buscar cifras viables que podamos fortalecer ese presupuesto, pero no para crear,
digamos, una estructura burocrática mayor y repartir cosas dentro de la... No, no, no. En ver cómo logramos con mayor presupuesto tener un mayor impacto en los diferentes sectores que requieren de una política pública más efectiva. Cómo articulamos mejor, cómo concretamos el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación para Bogotá. Esa va a ser una apuesta. Usted sabe que vienen unos años difíciles, se calcula que el año entrante pues va a haber una caída. En este momento, por ejemplo, ya tenemos una caída de 55% en el tema de la construcción en Bogotá. Y usted sabe que ese sector pues tiene un rezago, Ese ¿no? es el driver, sí. Y tiene un rezago en este momento. Es decir, todavía hay gente empleada de proyectos que surgieron antes, pero ya hay una caída de nuevos proyectos dramáticos. Entonces, el impacto en el empleo puede llegar a ser de 400.000 personas adicionales que salgan de un empleo formal en los próximos 12 o 18 meses. Más Entonces, los jóvenes que están graduando a la universidad. Fernando, más, porque es que mire, le voy a decir desde mi componente, una de mis mayores preocupaciones es que hablamos de educar a las personas, pero si la gente sale después de educarse y no consigue empleo, pues lo que hizo fue perder el dinero para atrás y todo el proceso completo. claro, Una de los temas fuertes de la reforma o de mis, y repito, yo siempre he querido construir puentes con el gobierno actual, se han dado cuenta que así todo el mundo me caiga y me diga por qué, pues porque yo creo que si alguien está manejando el avión uno no puede esperar que el piloto lo choque, ¿no? Es como, pues porque es lo más estúpido del mundo, pero pensando en ese barco, sí hay que recalcar esas cosas reales, los jóvenes están saliendo de la universidad y ya entre una persona que tiene experiencia y una persona que no tiene experiencia, ¿usted a cuál le paga? Al que tiene experiencia. Si le vale lo mismo, ¿sí? total. Entonces Ahí, ahí que, sí, usted sabe que hay adelante. un ejercicio que han hecho algunos países y Bogotá intentó, pero tenemos que revisarlo para ver cómo logramos ser más efectivos bueno, hay unas iniciativas del distrito y una es el tema de buscar empleo o generar empleo con pagos por resultados, lograr con operadores que les vamos a pagar si ustedes realmente logran colocar a una persona en un nuevo empleo y sostenerlo ahí más de cierto tiempo. No recuerdo cuánto es, pero es más o menos un año. Eso se hizo en Bogotá, no funcionó bien, pero hay otras ciudades que lo han hecho y han sido más efectivas. Hay que apostarle a eso. Yo creo que, y eso nos lleva un poco a un concepto que yo tengo del presupuesto y es cómo utilizamos el presupuesto público para tener un verdadero impacto. Usted sabe que muchas veces se gasta plata y los indicadores son gestión. ¿Cuántas capacitaciones hicieron? ¿Cuántos cursos hicieron? Y uno dice, pero si eso no llevó a que la gente consiguiera empleo, ¿de qué sirvió? No sirvió de nada. Entonces, yo le voy a apostar a ese tema. Hay unos programas que se llaman Empleo Joven en Bogotá. Hay varios que hoy existen. Son precarios, son pequeños. Vamos a evaluarlos, pero sobre todo queremos generar empleo para jóvenes con esa iniciativa de pago por resultados. Oiga, no, pues Carlos Fernando, yo creo que venimos llegando ya al final, ha estado espectacular la conversación. Ahorita me gustaría un mensaje suyo a todas las personas, pero quería cerrar diciéndole que veo realmente que tiene esto metido dentro de su plan de gobierno. Sí me parece muy importante, Carlos Fernando, que ojalá tuviéramos un presupuesto claro y un plan claro de cómo poder, y de pronto lo invito a trabajar en eso, porque creo que a la gente le gustan cifras claras y el plan cómo se va a hacer y cómo se va a estructurar. Y por último, pues quiero preguntarle qué va a pasar una vez Carlos Fernando esté, cuáles son esas victorias tempranas, porque estamos en un momento difícil. ¿Cuáles van a ser esas victorias tempranas de esos primeros días de Carlos Fernando? ¿En dónde van a estar enfocados esos esfuerzos Bueno, como alcalde? eh, a ver, Mauricio, varias cosas. Quiero hablarle de las victorias tempranas, pero también de lo que yo espero lograr en los 4 años como a grandes apuestas de ciudad. Uno es, la ciudad sí está exigiendo un tema de seguridad ahorita porque están desesperados los ciudadanos. Está disparado el hurto, más del 30%, creciendo el homicidio, hurto a residencias. Nadie se siente tranquilo en esta ciudad. Y esa es una de las razones que la gente, digamos, tiene para decir, me quiero ir de esta ciudad, estoy desesperado, no quiero que mis hijos crezcan acá, es una ciudad hostil, agresiva, las mujeres cambiaron la forma de vestirse en el sistema de transporte por miedo a la agresión permanente. Es un tema realmente complejo que genera angustia permanente, estrés permanente para todos. Entonces ahí vamos a implementar un plan para que en 100 días la gente sienta un cambio con grupos de reacción inmediata, con tecnología, con mejor iluminación, con gestores de justicia en el sistema de transporte y en los corredores de movilidad para que empecemos a cambiar, no digo resolver, pero empecemos a cambiar la sensación de inseguridad que está viviendo la gente en Bogotá. Que se sienta que va a llegar un gobierno que entiende que es un tema básico, la seguridad, para que podamos funcionar como ciudad. Entonces, una apuesta temprana es esa. Un segundo tema que se puede hacer rápidamente tiene que ver con otro
campo, digamos así, es que Bogotá tenga en el primer año un avance en la historia clínica digital. Eso es un tema que suena un poco, pues no es tan comentado, pero en Bogotá no hay interoperabilidad de los sistemas, del sistema de salud, digamos, y eso genera un problema para que la gente esté cargando sus exámenes, esté buscando una autorización acá, esté desplazándose por todo Bogotá, particularmente adultos mayores, personas con niños con discapacidad. Eso vamos a acabarlo con la historia clínica digital, que se puede lograr. Ya hay herramientas. Fernando Ruiz, el exministro de Salud, nos está apoyando para que podamos lograr eso rápidamente. Entonces, son logros del primer año. Pero yo quiero hablarle brevemente de lo que yo aspiro, y esto es un tema más macro para la ciudad. Yo quiero que la ciudad vuelva a recuperar la confianza en su gobierno, que la gente sienta que el gobierno se va a dedicar a resolverle problemas, no a distribuir cuotas, no a ver cómo promueve una candidatura presidencial, no a ver cómo se queda empecinado en unas visiones que pueden ser contradictorias con lo que se le requiere en Bogotá, sino que la gente sienta que todo el distrito, el alcalde, todos los funcionarios se van a dedicar a ir al territorio, a cambiar esa dinámica, y eso incluye tecnología, porque hay que cambiar el gobierno digital en Bogotá, que no ha avanzado casi nada. Usted sabe que el 20% de la gente hace trámites digitales en Bogotá Sí, apenas. es El increíble. 20%. Yo fui el que firmó el primer plan para el gobierno abierto de Colombia en la alianza que creó Estados Unidos y Brasil hace como 12 años. Y ya tiene Colombia 12 planes de gobierno abierto. Yo presenté el primero. Yo entiendo que la tecnología puede ser una herramienta extraordinaria para que el ciudadano recupere la confianza en el gobierno, para que pueda vigilarlo, para que haga trámites fáciles, para que le solucione los problemas y para que utilicemos la tecnología para resolver problemas urbanos, problemas de movilidad, de seguridad, de manejo de residuos, de protección del medio ambiente, en De fin, corrupción, ¿no? También de puede ser. corrupción, y por eso es importantísimo la transparencia. Un juez norteamericano dijo hace muchos años que la luz del sol es el mejor desinfectante. Entonces, nosotros vamos a trabajar para que todo esté en línea y la gente pueda vigilar cada centavo rápidamente, cada plata. Yo quiero saber, por ejemplo, los andenes de la vía enfrente de mi casa que los están haciendo, ¿eso qué es? Y que diga en el sistema distrital, esos son 2.000 millones de pesos que se van a ejecutar con este contratista, el plazo de la obra es esta, el interventor es este, y usted debe tener la posibilidad de vigilar cada centavo, para que la gente se apropie un poco de eso y también tengamos ojos por todas partes. Oiga, Carlos Fernando, hablando un segundito de seguridad, perdón que ese no lo tocamos, es un tema bastante importante. ¿Es más un tema de mano dura o de pedagogía? No, es una combinación. En Bogotá, primero, sí hay unas bandas delincuenciales que operan. El 45% de los homicidios son por sicariato, lo cual indica que son enfrentamiento de bandas delincuenciales que se dedican a manejar el mercado de droga en Bogotá, el mercado de autopartes robadas, de celulares robados, que se están enfrentando y controlan territorio. En Bogotá hay presencia, pues, de organizaciones criminales internacionales, el Tren de Aragua, los maracuchos, nacionales también, disidencias de las FARC, el Frente 33, entre otros, y bandas locales que se conectan con ellos y que manejan mercados ilegales y compiten por territorio. Eso requiere investigación criminal, inteligencia, desarticulación de bandas completas y no simplemente presencia policial o cámaras, ¿no? Requiere un ejercicio mucho más profundo para enfrentar crimen organizado que opera en Bogotá. Entonces, para mí eso va a ser muy importante. El tema de pedagogía, pues yo lo enfocaría más para, tenemos que primero llegarle a jóvenes para que no sean reclutados por bandas delincuenciales, para conectarlos con un sistema de una oferta de educación y ojalá de empleo en Bogotá. Yo no estoy de acuerdo con esa figura de 1.000.000 de pesos para que no delincan, sino más bien cómo los conectamos con un sistema educativo que les permita construir un proyecto de vida que los va a conectar con algo que les permita tener trabajo, bien porque se dedican a ser emprendedores en algún sector como la cultura, como el deporte, como temas ambientales, o bien porque consiguen un empleo, porque pues también no todos van a ser emprendedores, aunque De quisiéramos y acuerdo. muchos que lo fueran. Ojo que el emprendedor es intraemprendedor también, ¿no? Es decir, no emprendedor no solamente arrancar una empresa, sino también hacer cosas diferentes dentro de las compañías. O sea, Dentro de la misma digo, compañía o dentro de una sí. misma empresa, que El innove. intraemprendimiento es fundamental. Y lo otro que usted mencionaba de la pedagogía, yo sí, en todo yo creo que es importante entender que si no logramos cambios de comportamiento en todos los frentes, y hay que aterrizarlos, si usted habla de cultura ciudadana en general, no está haciendo mucho. Tiene que hablarles en un contexto concreto. Bueno, cultura ciudadana en seguridad, ¿qué implica? En términos de información para las autoridades, de acompañamiento, de apoyo. ¿Qué implica en movilidad? Implica cómo nos comportamos en las vías, cómo respetamos las normas. Ese es un tema que no mencionamos, pero le menciono rápidamente. La gente está esperando las obras, metro, y las vamos a hacer, las vamos a terminar, pero también requerimos de medidas de corto plazo.
cotidianas, ya. ¿Cómo mejoramos la movilidad en los próximos meses en Bogotá? No, no vamos a esperar 5 años que esté el metro, no, ya, ¿cómo lo hacemos? Y para mí es con cultura ciudadana en las vías y con autoridad en las vías. Y eso es usando tecnología, es como, yo lo he llamado como una especie de revolución del orden y del respeto, que haya autoridad que imponga orden en las vías, pero también respeto, es decir, que el ciudadano contribuya, que el ciudadano colabore. Y eso se logra, eso se ha logrado en el pasado. Hace 30 años nadie usaba cinturón de seguridad en Bogotá, nadie, nadie, nadie. Y No, manejaban borrachos. se logró cambiar eso. Entonces, podemos cambiar los comportamientos. Eso se hace con cultura ciudadana, con pedagogía. Ya. Bueno, doctor Carlos Fernando, yo creo que ya estamos llegando al final. De verdad, gracias por el tiempo, muy, muy claro. No sé, un mensaje final ya de cara al emprendimiento, a los jóvenes que pues están viendo por quién van a votar, tratando de entender que además son, muchos ni siquiera han votado y son de pronto el voto determinante para escoger, como lo vimos pues en las elecciones pasadas, el voto determinante para seleccionar a nuestros gobernantes. Entonces, cuénteme un mensajito corto para estas personas que están pensando en por quién votar. Gracias, Mauricio, por este espacio. Muy interesante, además, todo lo que usted hace y la forma como visibiliza eso, esas discusiones, muy, muy interesante. Pues miren, en mi gobierno van a encontrar los jóvenes una apuesta para entenderlos, para entender sus aspiraciones, para que trabajemos en cómo los conectamos con las oportunidades que puede generar una ciudad como Bogotá y cómo les permitimos desarrollar un proyecto de vida. Y eso tiene que ver con entender que los jóvenes hoy tienen una visión distinta de sí mismos, de lo que quieren hacer, de su conexión con la ciudad, con su país, y ver cómo les apostamos a generar un espacio, digamos, o un sistema que les permita a ellos desarrollar ese potencial. Esa es mi apuesta, entender a esos jóvenes, conectarse con ellos y ver cómo desde el distrito, desde el gobierno distrital, generamos el ambiente y las herramientas que les permitan a ellos desarrollar ese potencial. Entonces, yo tengo la comprensión además de que Bogotá tiene que construir sobre lo construido, existir que hay muchas cosas que ya existen que tenemos que potenciar. Y hay muchas cosas hoy, como le mencionaba yo hace un rato, de espacios de diálogo que existen en la ciudad, la estrategia que ha tenido la Cámara de Comercio, lo que ha hecho Conect Bogotá. Quiero potenciar todo eso que existe para que lo aprovechemos, no pensar en que vamos a llegar a arrancar de cero. Entonces, tengo la experiencia, el conocimiento de ciudad, tengo la capacidad de formar el equipo que requiere Bogotá, porque esto no lo resuelve un alcalde solo, necesita de un equipo que convoque a la ciudadanía y que sea técnico, que conozca la problemática, y por eso pues estoy listo para ser alcalde. Bueno, muchas gracias, Carlos Fernando, y ahí estamos hablando.